Éxitos. El mundo según María Eugenia Grillet. Bueno, el pasado 31 de mayo de 2023 se realizó el acto solemne de incorporación como individuo de número en el sillón 10 de nuestra invitada el día de hoy, quien es profesora titular del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias en la Universidad Central de Venezuela, y el día de hoy nos acompaña para conocer cómo ve el mundo la querida profesora María Eugenia Grillet. Bienvenida, profesora, felicidades además por este reconocimiento a su trabajo de tantos años. Sí, Bienvenida, bueno, ¿cómo estás? ¿qué tal? Bueno, muchas gracias y buenas tardes y gracias por la invitación. Mira, vamos a empezar por lo que es tal vez lo más reciente, que es ya el nombramiento como individuo de número. Nos decía que ya desde el 2014 venías formando parte de la academia, pero eso es una especie de carrera, ¿no? Que se van cumpliendo como escalafones hasta llegar a ser individuo de número. ¿Qué implica? ¿Qué tipo de, no sé, de obligaciones o de privilegios o de ventajas o de, no sé, o de castigos significa ser miembro de la academia, profesora? No, primero es un honor y un Ok. privilegio, puesto que es un cuerpo e institución que lleva muchos años en el país y que reúne un grupo de académicos que todos, en el caso de la Academia de Ciencia, todos trabajan en función de asesorar al Estado en políticas de ciencia y tecnología, ¿no? Sí, de manera que es un honor estar allí, sí, y una gran responsabilidad Claro. para ellos, sí. Bueno, hay que agregar que la profesora Grillet es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, pero aparte de ser investigadora venezolana, también recibió el premio Hemingway 2021 por su sobresaliente carrera en las áreas de ecología, epidemiología y enfermedades infecciosas mediadas por insectos vectores. Y en estos tiempos, profesora, que de paso pues acabamos de pasar por una pandemia que, aunque supuestamente pues ya todo está mucho más controlado e incluso pues la vacuna del COVID-19, etcétera, aún sigue la preocupación y hay nuevos casos de COVID y también de muchos otros virus que están rondando la salud de los venezolanos y que por supuesto eso nos mantiene un poco, digamos, no sé si asustados, pero sí estamos conscientes. Alerta, por lo menos. Estamos alerta, sí señor, de que hay que cuidarse, protegerse mucho. Eso no debería estar, apartando el COVID, ¿no? No debería estar ya, digamos, completamente controlado y no debería ser una preocupación para nosotros en nuestro país. Bueno, no, el COVID lamentablemente llegó para quedarse, como otras enfermedades nuevas, infecciosas que han surgido. No sé si ustedes recuerdan, en el caso del continente nuestro americano, en tiempos muy recientes llegó el chikungunya, luego llegó el Zika. Todas estas enfermedades infecciosas de alguna otra manera están respondiendo a una presión ecológica, nuestra huella ecológica sobre el planeta. Esto ha hecho que, digamos, los factores y los procesos que determinan la emergencia de estas enfermedades nuevas o el incremento de intensidad de las ya viejas aumenten en frecuencia, producto de esa presión tanto climática como ambiental como social, y lamentablemente ese es el resultado, ¿no? Sí. ¿Y de qué manera esa huella está, de alguna manera, enfermándonos a nosotros mismos, ¿no? Está permitiendo que estas enfermedades avancen con más, Claro. con más fuerza. Por ejemplo, el caso del COVID, o sea, todas las evidencias apuntan o dan la base que tiene un origen zoonótico. Y de hecho la mayoría de las infecciones que nosotros sufrimos, un 70%, vienen de un ciclo natural de circulación de esos patógenos, en este caso un virus, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esos ciclos naturales de repente son perturbados o desequilibrados por nuestra acción, por ejemplo, deforestando, disminuyendo la capa vegetal de los bosques, donde ese virus está circulando en fauna natural, o extrayendo esa fauna, que es un poco, esa es una de las evidencias en el caso del origen en el país de China, ¿verdad? Porque de acuerdo a la cultura china, pues ellos suelen manejar y trabajar con fauna silvestre viva, ¿no? De manera tal que ese aumento de contacto de nosotros con esos ambientes naturales o esos hospedadores naturales, pues aumenta la frecuencia de que haya como un salto de especie y que esos virus comiencen a circular en nuestra población. Y eso es un poco lo que ha ocurrido con COVID
y con otras enfermedades. Sí, incluso recientemente escuchábamos también que un posible aumento de casos de Zika, de chikungunya, de dengue en los próximos tiempos va a tener que ver también con el tema de la movilidad, ¿no? Personas que se mueven de un lado a otro, que cruzan las fronteras, etcétera, y eso evidentemente se llevan la enfermedad consigo y son picados del otro lado de la frontera y continúa la enfermedad propagándose. Pero también impedir eso implicaría también otros problemas, ¿no? En cuanto a calidad de vida, en cuanto a posibilidades comerciales, en cuanto a un largo etcétera que nos están trayendo estos nuevos tiempos que vivimos ahora. Claro, la globalización Claro. es una de las causas que hacen que los virus viajen en avión y en cuestión de horas, ¿verdad?, estén de un continente a otro. Pero precisamente allí es donde están los sistemas de vigilancia en salud pública que de todo el planeta y de cada uno de los países que deberían estar funcionando para precisamente el control de las fronteras, ¿no? Claro. De las Claro. aduanas, etcétera. Claro. Ya que, como usted lo dice, las enfermedades no tienen frontera, ¿no? Usted nos decía al principio que parte de las responsabilidades que tiene la academia, en este caso la de ciencias naturales, es servir de asesora al Estado. El Estado, en los diferentes gobiernos, ¿les hacen caso a las academias? ¿O terminan siendo unos señores que están allí, dan unas recomendaciones, y luego el ministro y los directores de los departamentos hacen lo que les da la gana y lo que dice la academia se queda allí un poco en letra muerta? Sí, bueno, primero que todo nuestro papel es asesorar y no hemos dejado de hacerlo. Ok. Por ejemplo, durante la campaña, durante la época de COVID, nosotros produjimos documentos, ¿verdad?, que daban idea de cuál era el estado actual de la infección y dábamos recomendaciones de cómo prevenir, ¿no? Y estuvimos durante toda la pandemia haciendo campañas a través de las redes. Si el Estado nos pone atención o no, lamentablemente a veces sí, a veces no. Ok. Es más no que sí, pero eso no impide que nosotros sigamos Claro, ustedes siguen haciendo su pronunciando. trabajo, lógico. Claro, exacto. Así Es es. porque es nuestro papel y tenemos que cumplirlo, ¿no? Así es. Profesora, yo particularmente veo que son tiempos difíciles. Muchos de nuestros invitados dicen, no, estamos mucho mejor a lo que antes estaba la humanidad y en todo caso hoy en día pues nos enteramos más gracias a esa globalización y lo que nos aportan las redes sociales, nos enteramos de todos los grandes conflictos, los problemas que aquejan hoy en día al mundo. Estamos hablando de migraciones, inmigraciones, gente desplazada, la globalización y lo que eso trae, ¿no? Guerras, hambre, economía compleja en distintos países del mundo y por supuesto incluido el nuestro. ¿Usted ve con optimismo el futuro del planeta o lo ve con pesimismo? No, para nada soy pesimista, Ajá. porque de alguna otra manera lo más importante es que la humanidad se dé cuenta de ese impacto que está logrando y por supuesto tome medidas a tiempo, ¿no? Y ese también es el papel de nosotros como científicos, llamar a la atención sobre, por ejemplo, el efecto del cambio climático, que en un pasado reciente quizás sonaba a ciencia ficción, pero creo que ya lo estamos viviendo, ¿no? El aumento de las temperaturas sobre el planeta, la intensidad de los fenómenos de variabilidad climática, como por ejemplo la niña que acabamos de vivir y el niño y que el estamos niño comenzando a vivir, de manera tal que no, yo no soy pesimista, ¿no? Pero sí es importante que debemos actuar a tiempo, porque, bueno, más adelante el impacto puede ser mayor y puede Claro. ser tarde, Y todos ¿no? esos esfuerzos por sensibilizar, ¿usted percibe que han dado frutos? Digamos, la gente es ahora más consciente o hay mayor cantidad de personas conscientes y haciendo cosas en pro de evitar esos daños al planeta. Sí, Digamos, yo- ha sembrado frutos esa Sí, yo creo eso concienciación. último. Ok. Claro que sí. Cada vez hay más, digamos, organizaciones, instituciones, inclusive estas organizaciones internacionales como la ONU, ¿verdad? Que de alguna otra manera se esfuerzan por reunir a los países y establecer políticas globales que permitan precisamente reducir esas brechas de algunos otros países, ¿no? Lo más importante es que nosotros tenemos una agenda global para el 2030, ¿verdad? Que son los objetivos del desarrollo sustentable y entre ellos, precisamente uno de ellos es ese impacto sobre el ambiente, ¿no? Porque a la larga también para poder reducir la brecha de las diferencias sociales de alguna otra manera, un ambiente de calidad, un ambiente sano, una salud sana, ¿verdad?
es importante para que haya progreso en la humanidad, ¿no? Porque yo creo que dentro de poco van a tener que tirar las líneas más lejos todavía, ¿no? Plantearse los retos del 40, ya no 2040, 2050, porque claro. 2030 es pasado mañana. Bueno, Más o menos. inicialmente de hecho estaba para el 2015 y no lo Eso pasó logramos. la Agenda 2020. Claro. Exacto, y ahora Claro. es el 2030. Bueno, debemos trabajar en función de esa meta, ¿no? Y creo, muchos países lo están haciendo, es cierto, otros no, lamentablemente, porque pueden estar concentrados en otros problemas más locales y graves como es la pobreza. Correcto. Sí, señor. A veces hasta más urgentes, no tan importantes, pero ujú, más urgentes, ¿no? exactamente, y eso va surgiendo día tras día, ¿no? Porque uno Claro. obviamente pues no Pero es lo adivino para más saber i- qué se va a presentar. Sí, pero lo Ajá. más importante es que esto tiene que ser una estrategia global, es decir, Exacto. el hecho de que yo como país piense que mi progreso va a mantenerse solo por mi acción en mi país está equivocado, Claro. ¿no? Claro. Es un progreso global, porque más adelante, si los otros no avanzan, yo me voy a ver afectado también. Absolutamente. Claro. Entonces tiene que ser una Hay que agenda hacer una pausa, profesora, pero me gustaría en la próxima parte, digamos, para redondear este tema último del que hemos estado conversando, de esa agenda, ¿cuántos objetivos cree usted que verdaderamente podrían alcanzarse para el 2030? Todavía queda un poco de tiempo. ¿Cuáles cree usted que puedan alcanzarse y en ese caso pues llegar a esa meta? Conversamos, amigos, con nuestra invitada especial el día de hoy en El Mundo Según. Es la profesora María Eugenia Grillet, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, investigadora venezolana, Premio Hemingway 2021. Está con nosotros el día de hoy acá en Agenda Éxitos. Un placer tenerla con nosotros en el estudio. Nos vamos a la pausa, escuchamos buena música y en breve regresamos con ella para seguir disfrutando del Mundo Según. Caramelo. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
publicidad. Para llegar a tus manos y tener el honor de estar en tu mesa, en Doña Emilia recorremos un largo camino de trabajo por esta tierra. Esfuerzo por la siembra y compromiso en cada cosecha, paso a paso, grano a grano. En Doña Emilia nos esforzamos día a día para garantizar la calidad que nos permite ganarnos tu confianza y el disfrute de quienes amas. Harina y arroz Doña Emilia, calidad en familia. Laboratorio Clínico Examina ofrece a sus pacientes una amplia gama de exámenes de laboratorio que incluyen inmunología, microbiología y también biología molecular. Garantizamos nuestros resultados con estrictos controles de calidad, tecnología de punta, personal altamente especializado que te va a dar excelente atención. Visítanos en cualquiera de nuestras sedes, puede ser en Quinta Crespo, al lado de Laboratorios Vargas, en La Trinidad, en el tercer piso del edificio de oficinas del Centro Comercial Expreso Baruta y en La Castellana, en las instalaciones del DICI, el Diagnóstico Integral San Ignacio, piso 3 de la Torre Kepler del Centro Comercial San Ignacio. Contamos además con servicio de toma de muestras a domicilio. En Instagram nos ubicas como @laboratorioexamina y nuestra página web es examina.com.be. Laboratorio Clínico Examina. Atento a tus resultados. En JJ Import Corp, la confianza es nuestra prioridad. Envía tus paquetes a Venezuela desde Estados Unidos con la tranquilidad de saber que llegarán de manera segura y confiable. Visita nuestra página web www.jjimportcorp.com. Puedes escribirnos a info@jjimportcorp.com para más detalles e incluso visitar nuestra cuenta en Instagram @jjimportcorp. De allí te vas a enterar de toda la información que necesitas. Recuerda, JJ Import Corp es tu aliado logístico de confianza. Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo según... El mundo según María Eugenia Grillet, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, investigadora venezolana, Premio Hemingway 2021 por su sobresaliente carrera en las áreas de ecología, epidemiología y enfermedades infecciosas mediadas por insectos vectores. Albania dejaba al regreso, antes de la pausa, una interrogante y tiene que ver con los objetivos del planeta 2030 y se preguntaba, bueno, ¿cuáles de esos se podrán alcanzar? Hasta ahora entiendo que son como 16, 18 objetivos. 17. Y bueno, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Alguno de ellos se podrá decir, bueno, check, ya lo alcanzamos? Aunque evidentemente eso siempre generará nuevos retos, pero los que están planteados hasta ahora, ¿cómo va ese proceso a nivel global y a nivel venezolano sobre todo? Sí, bueno, difícil responder por los 17, claro, pero al menos por los cuales de alguna otra manera yo estoy relacionada. Por ejemplo, en salud y en áreas particulares como enfermedades con las cuales trabajo, la malaria. Hay una proyección de eliminar al menos el 70% de los países esta enfermedad y se está trabajando para ello. De hecho, hace 2 semanas un país como Belice, de nuestra región, fue certificado por la Organización Mundial de la Salud como un país que ha logrado eliminar esta enfermedad. Eso es progreso en la agenda de salud de ese país y de la región, ¿no? Y así, hay muchos países que lo van a lograr porque están trabajando en conjunto, como dije anteriormente, con compromiso político, con estrategias definidas, rutas de trabajo y, por supuesto, las herramientas que se tienen de manejo y control de estas enfermedades. Y lo van a lograr, pero es posiblemente no todos los países lo van a lograr, porque hay una desigualdad, las desigualdades, digamos, económicas y sociopolíticas pueden afectar esa agenda. Y les doy un ejemplo también, como por ejemplo con la parte ambiental. Una de las grandes amenazas actualmente en nuestro continente, en Sudamérica, es la deforestación. Sí. De los cuales nosotros estamos dentro de los 4 países donde la deforestación ha aumentado significativamente en los últimos años, ¿no? Bueno, hay una estrategia también de disminuir, ¿verdad?, esa deforestación para el 2030. ¿Lo lograremos? Depende del cambio. Claro. Y de la conciencia de los países como Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, que son los que tienen gran parte de esa masa de verdad vegetal en el territorio,
que asuman políticas, ¿verdad? Que reviertan un proceso que ya viene en aumento, ¿no? Y en avance. Pero sabemos que en nuestro país, lamentablemente, esas cosas no están por lo menos funcionando. En este momento, al contrario, se está aumentando hacia aumentar esa presión sobre los bosques, ¿no? A través de la minería. Ni hablar de otros objetivos, como por ejemplo el fin de la pobreza. Mire, estamos tan lejos de eso, profesora. La pobreza. Educación de calidad. Que teniendo universidades tan buenas en nuestro país, enfrenten tantas dificultades, ¿no? Para poder seguir llevando a cabo esa misión. La energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsable, acción del clima, por el clima quiero decir, bueno, imagínense, vida submarina, o sea, uno se siente como fuera del planeta. Sí. Es una cosa. Agua limpia y saneamiento. Bueno, cuando hay agua, pues, ¿no? Y así vamos. Hay una gran cantidad de objetivos que la verdad, pues, bueno, uno se pregunta, nuestro país no está creo. complicado. Está Ahora, muy complicado. en materia, por ejemplo, de educación, ¿cómo está el tema de la formación en ciencias en Venezuela? Porque uno escucha mucha denuncia de que el nivel de la formación científica, sobre todo a niveles de primaria, de bachillerato, está siendo muy, muy deficiente. Pero no sé, ustedes que están en el área, ¿cómo lo están percibiendo? Sí, no, es así. Lamentablemente los programas de educación primaria, media y media han lamentablemente sido modificados, no actualizados y por lo menos a nivel de la educación pública, inclusive han sido removidas materias como matemática, física, que son materias básicas de ciencia para la formación, ¿no? Y en el caso, quizás algunos colegios privados sí mantienen dicha formación, pero sí es preocupante. Nosotros tenemos un programa dentro de la Academia de Ciencias que tratamos de un poco de digamos, fortalecer algunas instituciones con orientación en torno al fortalecimiento de la ciencia, ¿no? Y el sembrar esa semillita desde pequeño en los jóvenes muy sobre la importancia de la ciencia para el progreso de la humanidad y el ejercicio, ¿no? De la ciencia, porque siempre a veces precisamente esas materias como matemáticas y físicas son vistas como difíciles, pero no, al contrario, ¿no? Te dan te permiten o te dan una base muy importante, inclusive si te vas a dedicar a humanidades u otras carreras. Claro, habría que empezar por formar no científicas, ¿no? Que los profesores tengan la formación suficiente para hacer esas materias atractivas y que no le tengamos miedo a afrontar esas áreas del conocimiento que, bueno, pueden ser un poco áreas, pero ya va. Claro. Todos hemos pasado por ahí, todos hemos aprobado esas materias y no somos Einstein. O sea, se pueden aprobar, se pueden pasar y se pueden disfrutar incluso grandemente el aprender de esas áreas, ¿no? Claro, pero como que en el caso de nuestro país, lamentablemente forma parte de toda la crisis económica, social y política que vivimos que impacta en la educación, ¿no? Bueno, estamos hablando de migración de personal capacitado, ¿verdad? Ausencia de los colegios, deserción, o sea, es un problema muy complejo. Mucho. Profesora, si usted tuviera o pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería y para emplearlo en qué? Yo sé que es complicada la pregunta. Sí. Bueno, quizás suene así como Miss Venezuela, ¿no? Pero me gustaría que hubiese menos pobreza en el mundo. De verdad que es una de las desigualdades sociales. Sí. Es algo que me produce mucha indignación, ¿no? Verla, porque mucho de lo que yo estudio de estas enfermedades no son más que expresión de desigualdades sociales, esas brechas que se crean y de alguna otra manera disminuir esas brechas para mí sería importantísimo. Entonces quisiera como hechizada poder así es, cerrar esa brecha. Cerrar esa brecha. Con la nariz, hacer un gesto y bueno, solucionar esos problemas. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, qué barbaridad. Una pregunta, a ver si lo podemos resolver en corto tiempo. Lo que usted ve ahora como ciencia ficción, ¿qué tanto tiene de ficción, qué tanto tiene de ciencia? ¿Hay más ciencia que ficción o más ficción que ciencia cuando ve películas o series que hablan de ese tema como tan? Lo interesante es ver cómo esos escritores, ¿verdad? Que, por ejemplo, el mismo Julio Verne, ¿no?
en ese momento, ¿verdad? Proyectaron Sí, señor. un mundo que bueno, formó parte de esa ciencia ficción del momento, pero fíjense, ya Se hizo realidad. no es así, ya hemos llegado, estamos llegando a Marte y mucho más allá posiblemente pronto, Sí, sí, sí. estamos explorando los confines del universo y proyectando de repente una posible futura vida fuera del planeta. Incluso del océano, ¿no? A Estamos pesar con lo de los de- océanos, a pesar los de este accidentes accidente terribles, reciente, pero- lo que nos habla es de esa capacidad que hemos tenido Sí, de señora. llegar a altas profundidades. Ujú. Y, por ejemplo, con respecto a, llamando otra vez la atención sobre el clima, es decir, Sí. yo misma cuando enseñaba hace 25 años y hablaba de la proyección de cambio climático, cónchale, no podía convencer mucho porque no había evidencias de Claro. ello y sonaba Pero como ciencia fíjese. ficción, pero ya vemos que no es así, ¿no? Así Lo estamos es. viviendo. Lamentablemente. Ujú. Sí. Gracias, profesora Gracias, Grillet. profesora. No, gracias Eugenia a ustedes. Grillet, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Bueno, y nos vamos a revisar el tema que fue ganadora del